Bien, y ya estamos de regreso con Prepárate Perú. El día de hoy tenemos una entrevista al ingeniero Tomás Alfaro. Él es director de la Dirección de Estudios Multisectoriales e Hidrográficos de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Violeta. Yo le preguntaba durante la pausa el trabajo que realiza la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ¿Por qué es importante la información que ustedes entregan al Estudio Nacional del Fenómeno del Niño? Efectivamente, manejar la información es muy importante, sobre todo en estos temas de prevención ante un evento grande como es el fenómeno del Niño. La Autoridad Nacional del Agua hasta el año 2014-2015 ha identificado cerca de 1000 puntos críticos o zonas vulnerables ante inundaciones, y esto ha motivado o ha servido para que el Ministerio de Agricultura y Riego, en este caso el ministro Benítez, el que lidera toda la Comisión Multisectorial para la Prevención del Niño, esto ha motivado pues, que se oriente o se designe recursos para los trabajos de descolmatación que actualmente venimos trabajando en las regiones del norte. En realidad cerca de 11 regiones venimos trabajando el tema de descolmatación y limpieza de cauces, también de quebradas, ¿no? Es decir, que su entidad es la que realiza todos estos mapas de riesgos y los estudios de vulnerabilidad a nivel nacional. La Autoridad Nacional del Agua, aparte de identificar estos puntos críticos por inundación, que es una información que se les ha entregado a los gobiernos regionales, también este año hemos elaborado un estudio de identificación de poblaciones vulnerables por activación de quebradas. Esta información ha sido también entregado a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para que implementen algunas recomendaciones que se indican en este estudio, ¿no? Es decir, que sin los estudios que ustedes realizan no hay prevención, no se puede hacer prevención. Bueno, es importantísima esta data. Es importantísimo tener una información porque ahí se dan recomendaciones, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es que hacer trabajo sin ninguna información en realidad haríamos pues sin ninguna orientación técnica y eso no tendría buenos resultados. Entonces es importante manejar la información y esta información la Autoridad Nacional del Agua les ha proporcionado a los diferentes gobiernos regionales y también el Ministerio de Agricultura y Riego, que ha permitido, como lo vuelvo a decir, realizar actividades de prevención, de descolmatación en las regiones del norte y otras regiones del Perú, ¿no? ¿Y cuántos son los puntos vulnerables que ustedes han identificado a nivel nacional? Bien, con respecto a puntos críticos identificados en los principales ríos del Perú, son cerca de 1000 puntos críticos. Y poblaciones vulnerables por activación de quebrada, se ha identificado cerca de 560 poblaciones, que esto involucra directamente a más de 222.000 personas que se verían afectados, pero también sabemos que hay personas que podrían verse afectados indirectamente y en total hacen cerca de 518.000 personas, ¿no? En realidad es un gran número de personas que están en riesgo frente a precipitaciones fuertes o a este fenómeno del Niño que se podría dar, ¿no? ¿Cuál es el problema actual de las riberas de los ríos? ¿Cuántas poblaciones, hablando además de poblaciones vulnerables, valga la redundancia, se han identificado, ¿no? Hablamos de esta faja marginal. Sí, en realidad nosotros como poblador es la que hacemos la vulnerabilidad de un lugar. Sabemos que el río o las quebradas son zonas de alto riesgo. Entonces, si las poblaciones van a ocupar ya sea la faja marginal o el cauce, definitivamente son poblaciones que van a sufrir algún tipo de daño si es que no se toman las medidas de prevención, ¿no? Hay poblaciones que están asentadas en las fajas marginales, en los cauces. Esas poblaciones tienen que ser reubicadas, si no van a sufrir daños por embates de la naturaleza. Y por ejemplo, antes de esta entrevista veíamos una nota sobre estos puntos críticos a lo largo del río Chillón, ¿verdad? ¿Cuántas familias, imagínense, podrían ser afectadas luego? En realidad, bueno, no tengo ahorita la cifra exacta, pero en realidad son miles de personas que en realidad son afectadas. Si consideramos los ríos desde su naciente hasta la desembocadura en el mar, en realidad, refiriéndonos a los ríos de la costa, en realidad son miles de personas que van a verse afectados tanto directamente como indirectamente. Claro, usted me mencionaba que hay 80 puntos críticos solo en los ríos Chillón, Rímac y Lurín.
La Autoridad Nacional del Agua desde el año 2012 al año 2013 ha elaborado 3 estudios de estos 3 ríos precisamente que tiene la ciudad de Lima, el río Rima, el río Chillón y el río Lurín. Y en estos 3 ríos se han identificado más de 80 puntos críticos precisamente ante inundaciones o desbordes de las aguas. Y estos estudios en realidad se han entregado a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, ¿no? Nosotros tenemos un cuadro, a ver si lo podemos ver para que usted nos vaya explicando. Perfecto. Sobre las poblaciones vulnerables y en dónde se encuentran ubicadas a nivel nacional. Ahí vemos el cuadrito, ¿verdad? Identificación de poblaciones vulnerables por activación de quebradas 2015-2016, que es lo que usted nos estaba comentando, que es parte también del trabajo de la Autoridad Nacional del Agua. Se ha considerado a las poblaciones que están asentadas en las fajas marginales, Tumbes, Piura y Lambayeque, ¿no? Los centros poblados, las viviendas en riesgo, los habitantes afectados. En realidad este estudio ha abarcado a nivel nacional, ¿no? Y se ha dado énfasis a todas aquellas poblaciones que están asentadas en las quebradas y que estas quebradas se van a activar ante una precipitación muy fuerte o ante el fenómeno del Niño. Si bien es cierto, estas quebradas muchas veces no tienen agua todo el año o no tienen agua todos los años, pero en algún momento se activan precisamente por estas fuertes precipitaciones, ¿no? A veces la gente, la memoria es frágil y pasan algunos años, ellos creen que nunca ha pasado agua por ese cauce, pero sin embargo cuando hay una precipitación fuerte, estas quebradas se van a activar de todas maneras. Y si este cauce ha sido invadido, ha sido ocupado por poblaciones, de todas maneras, como dicen, el cauce va a tratar de recuperar su curso. Y ahí es donde vamos a ver precisamente poblaciones afectadas, ¿no? Claro, es el orden natural, en todo caso, de la naturaleza, ¿verdad? Pero si la información que usted nos está dando ahora ya ha sido derivada, enviada, interpretada a las autoridades regionales y locales, ¿cómo es posible que luego se puedan dar títulos de propiedad o se puedan lotizar estos lugares y vemos luego todas las familias que se encuentran en plena quebrada? Sí, hay que tener en cuenta, es un llamado a las autoridades locales, regionales, precisamente que hay que tener en cuenta estas zonas vulnerables, estas zonas de altos riesgos, que son las fajas marginales. Las fajas marginales son un área en realidad que hay que tener en cuenta, es un área que hay que proteger, es un área que no hay que ocuparlo, precisamente como protección a los recursos hídricos y también como una protección para la población, para que no se asiente en esas áreas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los avances en cuanto a esa prevención que se está realizando como parte del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño? La Autoridad Nacional del Agua viene coordinando actualmente con los gobiernos locales y regionales con la finalidad, y también con INDECI, lógicamente, y CENEPRED y demás sectores, para identificar las rutas de evacuación, zonas de refugio o zonas seguras cuando se produzcan estos eventos, ¿no? La idea es tener todos unos mapas de evacuación y poder socializarlo a través con los gobiernos locales y además diseñar sistemas de alerta comunitario, ¿no? Que es muy importante ya cuando ya el evento se está produciendo. A veces las medidas estructurales como diques a veces resulta insuficiente, entonces las medidas preventivas no estructurales como la reubicación o la evacuación o sistemas de alerta comunitaria son muy importantes. ¿Alguna recomendación adicional que quiera darle a la población, sobre todo a todos los que nos están viendo? Bueno, hacer un llamado, por favor, a la población. Tengan en cuenta que los embates de la naturaleza, la furia de la naturaleza, hay que respetarlo. Por lo tanto, no debemos ocupar los cauces de los ríos, las fajas marginales. Debemos cuidar todos debemos cuidar los ríos, todos nos pertenece y por lo tanto debemos asegurar que estas áreas estén libres de ocupaciones de viviendas para preservar la vida humana, que es lo más importante, ¿no? Y más bien recalcar que la Autoridad Nacional del Agua viene trabajando en temas de prevención conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Bien, muchísimas gracias por esta entrevista, ingeniero Tomás Alfaro, director de la Dirección de Estudios Multisectoriales e Hidrográficos de la Autoridad Nacional del Agua.